Bien, estimados estudiantes, volvemos a retomar el temario, o mejor dicho, el tema que les estaba comentando anteriormente en el video anterior. Bien, es de principal importancia retomar este término de cultura dominante que Raymond Panikkar, ya en la lectura que hicieron, de Raymond Panikkar va a la escuela, es importantísimo porque va a ser uno de los conceptos que nos van a ayudar a sistematizar pues una de las causas antropológicas de la violencia y que después detonará en este fenómeno del tercer bloque, que es, bueno, la antropología de la posguerra. Curiosamente, esta parte vamos a hablar de posguerra, es decir, las consecuencias de los conflictos bélicos. Y para esto, primeramente, tenemos que entender, bueno, ¿qué es la cultura dominante? Raymond Panikkar lo expresa como aquella cultura que quiere imponer su estereotipo de cultura, es decir, sus formas de lenguaje, sus formas de creencias, sus formas simbólicas, sus mitos y relatos, suprimiendo, esa es la gran diferencia, suprimiendo pues las culturas anteriores. Esto es muy pero muy grave, puesto que la cultura dominante no pretende integrar a las culturas diversas, sino pretende aniquilarlas para imponer la propia. Y eso entonces es una categoría de dominación y de aniquilación. Este es un doble movimiento. Por lo tanto, por eso la cultura dominante es aquella cultura que orilla a la desaparición o extinción de otras. Cosa que también se da dentro de lo que vamos a ver en el conflicto bélico. ¿Cuál es la finalidad de la guerra? Pues aniquilar o dominar o imponer, ¿no? Y por eso nosotros queremos, o al menos yo quiero que recuperen esta idea para poder sistematizar posteriormente pues esa teoría de dominado o dominante. Y bien, ahora la cultura dominante tiene facetas muy curiosas. Una cultura dominante actualmente no se va a manifestar como tal, como agresiva. Inclusive tú puedes notar la agresividad, pero puedes sentirte protegido por ella y por eso te integras. Utiliza mecanismos de socialización, mecanismos de integración. Y por eso la cultura dominante, chicos, es una cultura que vamos a tener mucho cuidado porque sí nos puede meter en un conflicto. Esta cultura dominante, precisamente, lo que hace es que anula la interculturalidad, ¿sale? Por eso yo pongo, ¿y las otras culturas qué? ¿Qué pasa con ellas? Bien, la interculturalidad como esta forma que Raymond Panikkar quisiera que se aplicara a la realidad, que es el que las culturas puedan subsistir aún en el mismo territorio, aunque manejen el mismo lenguaje y que manejen inclusive algunos símbolos, la idea es que ambas se puedan enriquecer a sí mismas, que puedan aceptar tu cultura y que tú puedas aceptar la otra. Pero esto no significa que vamos a hacer un revoltijo, no significa que vamos a perder nuestra cultura y nos vamos a mimetizar con las otras, no. Lo que quiere hacer la interculturalidad es afirmar mi cultura, en este caso mi cultura mexicana. También mi cultura mexicana tiene valores, pero también tiene circunstancias que tienen que pueden quitarse para mejorar, pero no anulan pues todo lo que soy. En esa parte, la interculturalidad lo que hace es afirmar mi cultura y también puedo integrar valores que existen en otras culturas sin perder lo genuino de la mía. Por eso, la interculturalidad, a diferencia de la dominante, es que la cultura dominante, o aquí es un mecanismo muy curioso, yo puedo creer que estoy intercultural cuando ya no puedo distinguir ni quién soy yo. Eso no es interculturalidad, eso es cuando ya la cultura dominante me comió. Por eso yo pongo esta dinámica, o más bien este diagrama, en donde tenemos que recalcar las semejanzas y diferencias, y una de las primeras recalcar es quién soy, mi identidad, para poder entonces lograr la diferencia. ¿Qué pasa con la cultura dominante, chicos? La cultura dominante lo que hace es que tu cultura la anula y tú adoptas eso. Y aquí el marketing tiene un trabajo muy fundamental y bien importante. Vamos a poner el ejemplo. ¿Cómo tú entras a la cultura dominante del primer mundo? Bien fácil, porque el primer mundo tiene una forma de vestirse, tiene una forma de estilo de música, tiene un tipo de vida. Y entonces, aunque tú seas tercermundista o de país de subdesarrollo o en desarrollo, ¿qué va a pasar? Para no sentirte desplazado
de este mundo que se llama primer mundo y sus formas de vida, pues entonces tú adoptas marcas, estilo de ropa, estilo de lenguaje, tipo de música. No estás aceptando los ideales buenos del primer mundo. Estás adoptando un primermundismo, desechando tu identidad primigenia. Y eso entonces es lo que Raymond Panikkar no quiere que se llegue, porque la cultura dominante lo que hace es domina tu mente, domina tus gustos, domina todo. ¿Y qué hace con las pequeñas culturas o diversas culturas? Las suprime. Es ahí donde entra la famosa lucha, porque el arte abstracto, ¿no? Un artista de Francia, supongamos, ya ven que Francia tiene como que cierta tradición, pues pinta un cuadrito abstracto y eso se le llama arte. Pero el trabajo de nuestros artesanos indígenas, que tiene una gran calidad, una gran tradición, un gran trabajo, le llamamos artesanía. ¿Por qué? Porque no entran en esta idea de cultura dominante. ¿Por qué? Porque expresan los ideales y valores de una realidad que la cultura dominante no profesa. Entonces hay que tener cuidado porque nosotros podemos entrar en ese mecanismo. Y entonces sí entramos ahora a esto, ¿no? La victimación de la cultura dominante. No es que la cultura dominante se haga la víctima, no. La cultura dominante victimiza. ¿En qué aspecto? Si la cultura dominante, que es la que predomina y la que quiere imponerse, entonces, al que tú eres de cultura diferente, entonces tienes dos opciones. O la aceptas o la rechazas. Si la aceptas, tienes que rechazar tu propia identidad de cultura, ¿sí? Y si la rechazas, la cultura dominante y el mundo, junto con su mercadotecnia, te margina. Entonces, tú no vas a utilizar Pierre Cardin, si tú no vas a escuchar este tipo de música reggaetonera, bueno, tú prefieres entonces utilizar tu ropa tradicional, tú prefieres escuchar música tradicional de tu región, entonces no te vamos a catalogar como ese tipo de persona a la cual nosotros vamos a poner importancia, ¿sí? Inclusive esto es lo que llamamos discriminación realmente, que por cultura, por lenguaje, por forma de vestir, por forma de hablar, por aspecto físico o por gustos culturales, entonces te margino porque no entras dentro de esta categoría de lo que la cultura dominante ha dictado. Entonces aquí realmente estamos empezando con la primera violencia, ¿sí? De ver la diferencia mayor, pero una diferencia que no ayuda a la comunión, sino mejor dicho, a la opresión de algunos y reafirmación de otros a partir de la victimización de esa. Por lo tanto, el diferente, que es lo que Raymond Panikkar aquí quería resaltar, no es malo ser diferente, pero ser diferente a la cultura dominante, para el que ejerce la cultura dominante, entonces sí, porque entonces tiene menos adeptos y que porque también hay algo importante. El que tú seas diferente y no aceptes la cultura dominante es porque tú logras ver aquellos antivalores o aquellas injusticias que también surgen de la cultura dominante. Quien entra a la cultura dominante nunca va a ver esos límites o esos lastres negativos o esos antivalores. ¿Por qué? Porque entonces estarías contradiciéndote a la misma cultura que tú perteneces. Por eso mismo, la cultura dominante jamás se va a criticar a sí misma, ¿sí? Por lo tanto, aquí viene la marginación ideológica. ¿Sí? Los que pertenecen a esta cultura dominante jamás van a reconocer de que la ropa que visten es producto de la explotación de unos obreros, o de las alhajas que portan son fruto del trabajo o explotación de niños en minas. ¿Por qué? Porque entonces estarían criticándose a sí mismos. Por eso la cultura diferente o las culturas, cuando entran en esta comunión, pueden ver las cosas positivas y las que tienen que trabajar juntos. Pero esta cultura dominante lo que genera es víctima y marginación y discriminación, que es lo que es al final. Tanto así que inclusive la cultura dominante llega a extinguir culturas. ¿Sí? No exploto tu recurso natural, no te compro tus artesanías, te obligo a que tú huyas. Y la peor marginación es cuando alguien que tiene una cultura tradicional se avergüence de ella. ¿Por qué? Porque no entra dentro de este estereotipo marcado por la cultura dominante.
y así logra extinguir culturas, y lo que era una riqueza cultural lo termina siendo una cultura que domina a otros, y domina hasta cierto punto porque está a favor del marketing. Ese tipo de personas que no entran en esa cultura dominante o que están dentro, ya que se les acaba el dinero, los botan. ¿Por qué? Porque no hay una identidad. Digámoslo así, no hay una unidad, sino que están hechos bola. Son el cúmulo de individuos. No hace lo que la cultura tiene como finalidad, que es dar identidad y unión. Bien, yo puse ahí algunas fotos que pues representan pues nuestra cultura diferente. Pero bueno, eso ya ustedes tienen esta presentación. Lo que quería hacer era que pudiéramos profundizar en estos dos términos de lo que es los relatos, los ejes vertical y transversal de lo que compone la cultura, pero sobre todo trabajar esta categoría de cultura dominante, que es la que nos va a ayudar para poder articular el trabajo de reflexión para el tercer bloque, que va a ser antropología de la posguerra, y que nos va a ayudar a entender lo que es como tal el origen de la violencia y de la rivalidad. Bien, en este aspecto, en esta semana, chicos, solamente les voy a pedir que vean el video y puedan ir checando pues los conceptos en general. Si tuviesen alguna duda, voy a dejar la tarea como actividad de que el viernes o el sábado, todavía no le asigno bien el día, ustedes suban si tienen alguna duda o pregunta acerca de esta introducción. Si no tienes ninguna duda, de todas formas vas a tener que subir el comentario de que no, todo claro hasta el momento y listo para cerrar esta primera semana. ¿Sale? Lo que queremos es en esta primera semana articular lo que es el conocimiento previo para poder entonces entrar a la articulación del nuevo conocimiento en el tercer bloque, que es antropología de la posguerra. Y bien, ojalá chicos que puedan pasársela bien, denle el tiempo necesario a esta pequeña introducción y pues estaremos trabajando en línea y ojalá que puedan darse el tiempo y de verdad que pasen una